Tenemos acá enganchado a Ricardo Delgado, Claro es que el sí. presidente de la consultora analítica, para charlar un poquito de lo que fue también ayer la noticia del día, que tiene que ver con el Fondo Monetario y finalmente sí la aprobación Del del desembolso. desembolso con la Argentina. Ricardo, Leandro Gavin te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué lectura haces de, bueno, finalmente se aprobó obviamente el acuerdo entre la Argentina y el fondo, 7.500 millones es lo que gira, lo que ya giró automáticamente el organismo, no se sabe, va a haber todo un recalculamiento de las metas, no se sabe bien cuáles son, porque todavía no se hizo explícito eso. La duda que queda es, bueno, se llega al monto, porque en un momento se hablaba, ¿no? 10.000 millones, se hablaba un poquito más, un poquito menos. Finalmente Argentina tiene lo que necesita para reparar al fondo y le queda algún margen para intervenir en el mercado del dólar. A ver, primero era algo absolutamente esperado, ya estaba descontado por los inversores, por los mercados, por los decisores económicos. El fondo, luego de dar a conocer el acuerdo técnico hace un par de semanas, evidentemente iba a desembolsar estos 7.500 millones, aproximadamente 7.500 millones de dólares, o el equivalente, ¿no? Porque son DEX. Y me parece que el punto de fondo es cuánto poder de fuego le da esto al gobierno, sobre todo para estas 9 semanas o algo menos que quedan para la elección general primero y luego ante un eventual balotaje en noviembre. Yo te diría que todo va a depender de qué tipo de acuerdos, cosas que no conocemos, se hayan logrado con Qatar, por ejemplo, que fue el que nos prestó parte del dinero para pagar una de las cuotas que había que pagar y no caer en atrasos con el organismo. Lo mismo con China. Hay una cantidad, y por supuesto también con la CAF, hay una cantidad de financiamientos que están hoy en una situación de desconocimiento público, que sería bueno, digamos, en términos de saber con mayor precisión con qué poder de fuego cuenta y de alguna manera, si se quiere, calmar ciertas expectativas en el mercado, en un momento tan complejo como este, que se den a conocer. Me parece que el gobierno hace con esto, lo logra con esto, tener cierto aire, y no sabemos cuánto aire tiene, y eso obviamente en un contexto incierto como el actual no favorece las tomas de decisiones futuras, que van a ser realmente cada vez más difíciles, ¿no? Claro, porque hay algunos colegas tuyos, Ricardo, que haciendo un poco la cuenta, bueno, si se tiene que devolver todo, en realidad Argentina no se queda con dos mangos con 50, no tiene nada para intervenir. Otros dicen, bueno, hay una parte que quizás se puede volver a patear, digamos, de lo que tiene que devolverle a la CAF, a Qatar, los yuanes y demás, y más sumando eso obviamente los pagos del Fondo Monetario. Massa, en la conferencia de prensa que dio en Washington, dijo que le quedaba algo importante, no sé, no me acuerdo bien cuánto dijo, pero dijo, no dio un número específico, pero sí dijo como que le daba margen para poder intervenir en el mercado, pero bueno, más a veces da algunas precisiones que son un poco imprecisas y que finalmente los números no lo son, ¿no? Hay que ver después en el detalle fino si es que le queda algo o en realidad le queda 500 millones y no mucho más que eso. Es que justamente, digamos, me parece que la falta de precisión es lo que ahora aumenta la incertidumbre en un contexto incierto. Por definición es incierto. Una previa a una elección general presidencial siempre es incierto, tiende a dolarizar las carteras, los portafolios. El resultado de las PASO, generó todavía más incertidumbre, porque el candidato más votado plantea un cambio de régimen radical en la manera de la organización económica de Argentina, y eso obviamente adelanta decisiones. Por eso me parece que es importante, insisto, para que la transición sea más estable, más ordenada, se busque o se intente dar más definiciones al respecto. ¿Cómo ves, Ricardo, los próximos meses? Porque estamos a 2 meses de las elecciones. Me imagino son 2 meses eternos para la economía argentina, digamos que llega a los tumbos. Me parece que con este acuerdo con el Fondo, Massa lo que imagina, lo que desea, lo que le gustaría es que funcione inmediatamente como ancla, ¿no? Hay un set después de algunos anuncios que el gobierno dice que va a hacer, hay que ver de qué índole, pero parece que en esta distancia no hay mucho que un gobierno pueda anunciar
para anclar después de varios intentos fallidos. ¿Qué te imaginás que va a llegar la economía de acá al 22 de octubre? Bueno, me parece que tenemos que tener en claro que va a seguir habiendo turbulencias financieras. Dependerán básicamente de cuánto poder de fuego tenga el Banco Central en particular para intervenir en los dólares financieros. Hay un intento de establecer alguna ancla, esto de fijar el tipo de cambio oficial, de evaluar de manera muy desordenada, sin plan. Todos ya hemos discutido mucho acerca de la mala decisión de cómo se implementó la evaluación el 14 de agosto. Pero bueno, ahí hay un intento de fijar un tipo de cambio, por lo menos hasta después de las elecciones. Me parece que ponerle plazo es una mala decisión también, ¿no? A los tipos de cambio fijos no se les pone plazo. En general, justamente si vos querés anclar expectativas, tenés que sostenerlos y tenés que mostrar que tenés las herramientas para poder hacerlo. Por eso esto que comentábamos antes, ¿no? Es explicitar de alguna manera las armas con las que dispone el gobierno y el Banco Central en particular para poder ordenar estos mercados. Y me parece que lo que vamos a tener es una economía cada vez más fría desde el punto de vista de la actividad económica. Se conocieron datos ayer del primer semestre realmente complicados, sobre todo en los de mayo y junio, que demuestra que la economía empieza a tener una tonalidad claramente recesiva, que se va a profundizar, obviamente ya se profundizó en julio y durante agosto además con una aceleración inflacionaria importante. ¿Pensás, Ricardo, que podemos tener una sorpresa, digamos, después de las elecciones del 22, que justamente como pasó pospaso, haya algo, obviamente no explicitado, que Massa jamás dirá hasta el momento de explicar por qué lo hizo y tengas de vuelta un salto cambiario? O sea, porque justamente ajustó el gobierno, pero bueno, ajustó el gobierno, subieron la brecha, más o menos compensó, los precios se dispararon otra vez, parece que el 350 ya queda viejo y va a quedar más viejo de cara al 22 de octubre. ¿Pensás que puede haber otro retoque cambiario el tipo del oficial después de las elecciones generales? Bueno, todo indica eso, ¿no? Claramente el gobierno va a llegar con un tipo de cambio, dadas las proyecciones de inflación de agosto y de septiembre, va a llegar con un tipo de cambio oficial de vuelta con problemas a las elecciones. Esto va a ser bastante obvio. Digamos, como bien vos decís, la brecha no se contuvo y sostener la estabilidad con niveles de brecha del 100% es realmente muy dificultoso. Sobre todo si todos los operadores, todos los inversores saben que no tenés dólares y que estás, como vos decías antes, rascando el fondo de la olla para poder operar, ya te diría, no semanalmente, sino diariamente, ¿no? Entonces, me parece que lo que uno tiene que ver es que la escasez de divisas va a seguir predominando, eso va a profundizar las tendencias recesivas que ya se ven en los datos oficiales, y que la inflación no va a bajar. O sea, la inflación ya dio un salto, ya se ubica en los 2 dígitos en agosto claramente y probablemente también en septiembre. Entonces ese escenario es evidentemente un escenario muy muy complejo para un ministro que además es candidato, porque el ministro de Economía tiene que tomar decisiones que son absolutamente contrarias a la propia esencia de una candidatura presidencial. Y esa es una de las grandes inconsistencias o incompatibilidades de la candidatura de Sergio Massa. Ricardo, te llevo un poco al debate de los últimos días, que sigue ahí replicando el tema, sí, dolarización sí, dolarización no se puede, es la única chance que tiene la Argentina para bajar una inflación completamente desbordada. Pareciera que también propio Javier Milei le bajó un poco el tenor a cuándo hacerlo, si hacerlo rápido o no. Pareciera que hay todavía incluso discusiones dentro de lo que es que son los libertarios. ¿Es muy inviable una dolarización en la Argentina o se podría, asumiendo los costos que todos ya sabemos, no es un esquema flexible, estás muy expuesto a los shocks externos y demás y demás? Algunos dicen, bueno, la realidad es que vos tenés que pensar, ¿qué haces? ¿Cuál es el mal menor? Y bueno, algunos eligieran dolarizarse, otros dicen, vamos por otro camino. Bueno, a ver, varias cuestiones. La primera, yo te diría, antes de discutir la dolarización como herramienta para resolver problemas macroeconómicos, yo diría que la dolarización fue utilizada por Javier Milei con mucho éxito como un eslogan de campaña muy muy eficiente, claramente, porque la gente discute esto y de hecho muchos de sus votantes lo tienen como uno de las banderas fundamentales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto?
Eso que desde el punto de vista político es muy eficiente, desde el punto de vista económico o macroeconómico y de las expectativas, ahora ya se vuelve un gran problema. Y te digo básicamente por qué, porque, como decíamos antes, la dolarización es el cambio más radical y más profundo de la organización económica argentina, porque implica no tener moneda. Eso hace que los que tienen la moneda que va a desaparecer se empiecen a asustar, y que de alguna manera, tomen actitudes todavía más defensivas y de mayor cobertura que las que tomarían en un contexto tradicional de previa a una elección general, ¿sí? Ese es un punto central. Digo yo, a ver, para ponerlo en términos simples, ningún plan de estabilización que no implicaban cambio de denominación, pero mantenían la moneda local, digo, la convertibilidad o el austral, se anunciaron antes. Imagínate a vos, Cavallo, a finales de los 90, principios del 91, discutiendo en sociedad cómo iba a ser la convertibilidad. Hubiese fracasado la convertibilidad. Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los planes de estabilización, como es la dolarización, en un sentido lo es, mucho más profundo que cualquier tradicional, no se anuncian antes. Y ese es un problema. Ahora, por supuesto, fue un eslogan de campaña, no hay que culparlo a Milei por esto, pero me parece que sí, ahora Milei tiene la responsabilidad de definir detalles, cosa que, como bien vos decís, no tienen claro sus propios economistas. Hay algunos que dicen, vamos a usar los dólares de los argentinos que están fuera del sistema, otros que dicen, vamos en realidad a tomar deuda contra con garantías de activos del Banco Central, que son papeles que no tienen demasiado valor. Digo, por eso me parece que desde el punto de vista de la responsabilidad política, así como fue una buena herramienta para ganar elecciones, ahora tienen que explicar con detalle, justamente para que la transición sea más ordenada. Esto que necesitábamos, digamos, que le pedíamos al gobierno, también lo tiene que hacer la oposición en términos de responsabilidad. Dicho esto, a mi juicio la dolarización no es una buena herramienta para una economía del tamaño de la Argentina por múltiples razones, ¿no? Primero, porque no tenemos los dólares necesarios para poder, absorber por lo menos la base monetaria y parte de las cajas de ahorro y de los depósitos del sistema. Primera cuestión. Si lo queremos hacer con los dólares actuales, los niveles de tipo de cambio son absolutamente inimaginables, arriba de 10.000 pesos por dólar. Es una cosa absolutamente ridícula pensarlo en esos términos, ¿no? No tiene ni sentido hacerlo. Segundo, te atás a la productividad de la principal economía del mundo, que no es la productividad argentina. Tercero, los países que dolarizaron son países que no tienen nada que ver con la Argentina en términos de diversificación productiva, de ingreso medio. Son países que tienen una enorme, por diferentes razones, vinculación comercial y hasta te diría de remesas con los Estados Unidos, como El Salvador, por ejemplo, o la propia Panamá. Ecuador es una economía prácticamente monoproducto, Argentina no. Estados Unidos no es el principal socio comercial de la Argentina, lo es la Unión Europea y por supuesto también Brasil. Me parece que, hay una enorme cantidad de ataduras y el argumento de fondo que yo le escuché a Emilio Campo, dice, bueno, lo que pasa es que los políticos argentinos son distintos. No, los políticos son todos iguales, los seres humanos son todos iguales en todo el mundo. Digo, esta cosa a mí, yo recuerdo cuando se discutía también la convertibilidad, ¿no? Me decían, no, bueno, si en Argentina había un famoso comunicador que decía que en ese momento había 30 millones de argentinos, si acá hubiera 30 millones de japoneses seríamos distintos, y la verdad que no, yo no creo que haya ADNs diferentes, que sean, argentinos, japoneses o americanos. La verdad que lo que hay que crear son reglas, instituciones, sanciones por incumplimientos, cosa que, bueno, que a la Argentina le ha costado mucho, ¿no? Evidentemente. Ricardo, la última te hago tiene que ver con, obviamente, no estamos en medio de esto, la Argentina pues se verá cómo sale, cómo no sale, digamos, en términos de quién es el próximo gobierno. Hay mucho que se habla, bueno, para el año que viene, que en términos de lo que es el dólar y demás vas a tener un escenario muy holgado, ¿no? Eso lo dice la oposición y lo dice Massa también. Dice, no, el año que viene con lo que vamos a tener de producto después de la sequía, vamos a tener un caudal de exportaciones importante, contamos con otras exportaciones, no sé, de litio, de vaca muerta, de lo que sea, vamos a tener, el año que viene no va a ser un problema los dólares. Otros dicen, pará, debemos como 16.000 a los importadores, tenemos un montón de cosas todavía para pagar,
hay que ver si va a ser tan holgado. Porque uno dice, bueno, hay que pasar este año y el año que viene, quien sea, se va a encontrar con un aluvión de dólares que le va a hacer por lo menos el primer año un poco más sencillo. ¿Vos coincidís con eso o no hay que cantar victoria? No, yo creo que nunca hay que cantar su victoria. Me parece que es una mala praxis ser optimista en materia de política económica y más en un país como Argentina. Pero te digo algo, Leandro, para que esa potencialidad en dólares que tiene la Argentina logre sacar obviamente la cosecha de soja, que asumimos que va a ser mejor que la de este año, digamos, y eso por supuesto va a contribuir, para que la minería, para incluso vaca muerta y digamos los sectores que pueden proveer dólares netos, que es lo que necesitamos más allá del campo, para que sea realidad este mundo de dólares más abundantes en la Argentina, hay que tomar decisiones antes, que son muy duras, digo, y hay que ir a un plan de estabilización en serio que implica tomar decisiones como mínimo durante 6 meses, que van a ser muy complicadas, te diría incluso de administrar y de gestionar, que es mi principal preocupación. Yo creo que entre los economistas profesionales hay un relativo consenso de las cosas que hay que hacer. El punto de que no nos ponemos de acuerdo es en cómo y sobre todo con qué capacidad política contamos disponible para poder hacerlo. No me refiero solamente a la política tradicional, sino también a la dirigencia social, a la dirigencia empresaria, a los sindicatos, a los movimientos sociales. Digo, hay que tomar decisiones de achiques en muchos sectores. Y ahí creo que, será la capacidad que tenga básicamente una nueva conducción política desde el gobierno para poder llevarlo adelante. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Aun cuando esa situación de dólares más abundantes está disponible, va a estar disponible, hay que transitar un puente que todavía tiene una enorme cantidad de dificultades y que no queda claro cómo se va a transitar. Ricardo Delgado, presidente de la consultora analítica, te mando un fuerte abrazo y gracias por la charla. Muchísimas gracias, Leandro. Buen día.